Seguimos hablando sobre la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, quien nos acompaña desde la ciudad de Montevideo. Una buena tarde y gracias por aceptar esta invitación. No, encantado como de costumbre. Un placer, presidente. ¿Qué decir de un gobierno como el de Nicolás Maduro, que sigue defendiendo estas deportaciones masivas, las cuales él califica como repatriaciones de ciudadanos solo por el hecho de ser colombianos, cuando incluso ya varias organizaciones internacionales dicen que son violaciones a los derechos humanos? Ante todo es muy penoso lo que está ocurriendo, muy penoso desde el lado humano, muy peligroso desde el ángulo político, muy penoso porque hay una artificialidad y una desproporción en la situación que se ha magnificado para darle la estatura de un conflicto internacional. Y esto es particularmente peligroso cuando estamos tratando de caminar trabajosamente en Venezuela hacia una elección parlamentaria, que todos deseamos que sea lo más normal posible, que por este camino indudablemente puede tener perturbaciones. Siempre los gobiernos dictatoriales o los gobiernos populistas intentan la situación demagógica de buscar un conflicto internacional para luego usarlo como pretexto interno, sea de la declaración de emergencias nacionales o para aglutinar ciertos sentimientos nacionalistas que suelen aparecer, ¿no? Entonces esto hace que esta crisis humanitaria, incuestionable, muy triste, muy dramática, da realmente pena ver esa gente que está saliendo con sus pertenencias, sus pobres pertenencias. A su vez, se le sume este peligrosísimo sesgo político. Naturalmente el gobierno de Colombia ha reaccionado con mucha serenidad, felizmente, y espero que esto pueda disminuir su tensión para que no sirva, vuelvo a decir, de pretexto para enturbiar este proceso que nos encamina hacia la elección. Presidente, usted dice que Juan Manuel Santos ha tenido una actitud serena frente a esta situación. Quisiera que bajo su investidura de expresidente evaluara el tratamiento precisamente de esta crisis, tanto por parte del gobierno de Colombia como el manejo que le ha dado Nicolás Maduro desde Venezuela. Lo de Venezuela claramente es un atropello, es una provocación. Y ahí viene el sentido de responsabilidad de quien es la víctima, en este caso Colombia. Naturalmente, el sentimiento nacional herido reclama respuestas drásticas. No creo que sea lo mejor, porque desde el lado de Venezuela se está queriendo construir un conflicto. Y entonces hay que estar al borde entre la dignidad nacional, que por cierto debe cuidar el gobierno colombiano, y creo que lo ha hecho, incluso con su embajador, con su representación diplomática, pero a su vez no contribuir a la escalada, que en el fondo es lo que se está queriendo, y es lo que tenemos que temer. Hay que buscar eso, hay que tener un punto de equilibrio. Yo comprendo que esto es muy difícil, a veces no se entiende, todos somos reactivos frente a un agravio de este tipo, pero lo que se trata es de buscar el mejor resultado. La crisis Venezuela la está buscando, la ha provocado. Hay que atender a la gente, obviamente, son nuestros compatriotas que están agredidos, pero a su vez hay que tratar de que esto no nos arrastre a que Venezuela, el gobierno, yo diría dictatorial de Venezuela, no encuentre aquí un pretexto para declarar una emergencia, suspender las elecciones o prorrogar las elecciones o cosas por este tipo. Entonces, no es fácil ubicarse, yo comprendo los sentimientos de todos, comprendo que estas cosas siempre dan lugar a debate, pero son los momentos en que hay que tener también serenidad para procurar el objetivo principal que debe procurarse en esto. Presidente Sanguinetti, le voy a pedir que se quede con nosotros. Debo hacer una pausa corta aquí en el programa y ya venimos con la parte final de la entrevista, nuestra conversación con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Quédese con nosotros. Y seguimos nuestra conversación con el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Presidente, qué pena. Quería preguntarle, ¿este tipo de acciones hasta qué punto son soberanas por parte del gobierno venezolano? Esto que estamos viendo en la frontera con Colombia. Bueno, acá hay cosas distintas. Por un lado, cada país fija su política inmigratoria.
estos días ha habido un debate muy fuerte entre Haití y República Dominicana. La República Dominicana ha hecho muchos esfuerzos por nacionalizar todos esos ciudadanos que vienen del lado haitiano, que muchos de ellos ni se sabe si son ciudadanos porque no tienen ningún documento ni de nacimiento. Son conflictos muy difíciles. En este caso es otra cosa. Es evidente que hay una provocación, es evidente que hay claramente una violación de derechos humanos, porque esto se toma como una represalia por un presunto conflicto o por un incidente que se produjo, ¿no? Es decir, es una represalia que se toma contra los ciudadanos de un país que no tiene nada que ver, o sea que son inocentes en la cuestión. De eso no hay ninguna duda, pero encuadra dentro de lo que es el gobierno venezolano. Yo diría, no es para llamar la atención, es lo que ocurre todos los días con el gobierno venezolano, que tiene presos a sus principales líderes opositores, ha liquidado prácticamente la libertad de prensa con algunas notables excepciones, como es el Diario Universal, y muy pocas expresiones más. Bueno, y se inscribe dentro de ese cuadro. Estamos dentro de un gobierno totalmente autoritario que está más allá de las leyes y que pretende funcionar. La lástima es la complicidad que existe, no en este caso, sino en general, con esas arbitrariedades de Venezuela, de muchos países latinoamericanos, que se sienten obligados por una presunta solidaridad ideológica que no veo por dónde, porque creo que nadie puede calificar como un gobierno de izquierda democrática al gobierno de Maduro. Es un gobierno populista, autoritario. Izquierda y derecha no parecen jugar demasiado. Es un gobierno arbitrario que actúa arbitrariamente en todo sentido. En la economía, a la que ha deshecho, a la que ha postrado, en cuanto a la libertad de expresión del pensamiento, en cuanto a los derechos humanos en general, y aún en las relaciones internacionales. Porque basta que alguien pretenda de algún modo discutir buenamente con ellos y ya viene una catarata de insultos y de agravios de toda naturaleza, ¿no? Entonces estamos manejando una situación muy difícil con un adversario muy complicado. Todos lo hemos vivido alguna vez, los conflictos fronterizos, pero no en este tipo, yo diría, nunca en este estilo. Lo de Venezuela es un estilo muy peculiar, es un populismo retórico desmesurado, que se hace difícil de manejar. Y uno tiene que tener, por un lado, la claridad de conceptos para enfrentar aquello que lesione la dignidad nacional, por otro lado, no hacerle el juego a quien está queriendo magnificar un conflicto internacional con fines justamente contrarios a las libertades. Ahora, presidente, sobre los organismos a los que Colombia puede acudir, por ejemplo, OEA, ONU, ¿en qué momento pueden intervenir? ¿Pueden hacerlo de oficio o solo a petición de las partes? Bueno, eso se verá, nunca puede haber un arbitraje si no lo aceptan las dos partes. Los organismos internacionales tienen, yo diría, diversas instancias. Hay un peso moral, hay un peso político y luego hay eventualmente determinaciones jurídicas. Pero yo creo que lo más importante es, de algún modo, el peso moral, el peso político que puedan tener advertencias, reclamaciones. Ni siquiera se están haciendo preguntas. Eso es lo que más me preocupa. Ni siquiera se preguntan qué pasa. Y eso es sin duda preocupante. Lo que pasa es que también vamos a poner otros elementos. Muchos de estos países están viviendo hoy situaciones muy difíciles. Es América Latina, que esperábamos mucho más sostenible, mucho más estable, que ha vivido los últimos 10 años una gran bonanza económica por los precios internacionales. Hoy tiene un Brasil con una enorme crisis muy grande de tipo político, de tipo económico, está estancada la economía, hay un enorme cuestionamiento por casos de corrupción al gobierno brasileño. Tenemos una Argentina que se está encaminando a la elección en medio de turbulencias. Estos días hubo una elección en la provincia de Mendoza muy cuestionada. El gobierno de México, que emprendió muchas reformas, pero que desgraciadamente hoy también enfrenta cuestionamientos muy fuertes. Aún Chile, que hasta no hace mucho era el modelito de desarrollo, de estabilidad, de progreso, y que hoy vive cuestionamientos de diversos tipos, políticos, casos de corrupción, etcétera, que de algún modo han nublado el panorama chileno. Y entonces todo esto confluye al final en que estos gobiernos ensimismados, que
que miran un poco hacia ese día a día de su turbulenta vida cotidiana, se alejan de sus responsabilidades internacionales, de las responsabilidades colectivas que ellos mismos han asumido, de los compromisos de defensa de la democracia que cada tanto se proclaman, porque cada vez que hay una reunión se oyen las proclamas, pero luego no se ven, desgraciadamente, las conductas ajustadas a esas ideas y a esas reivindicaciones. Quiero agradecerle a Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Siempre bienvenido, presidente.